Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy hablaremos de la resistencia ideológica que sucedió pues, ¿no? después de la llegada de los españoles. Recordemos que con la resistencia incaica de los incas de Vilcabamba no se pudo lograr muchos productos importantes, ¿no? para nuestra independencia. Pero va a surgir aquí un nuevo pensamiento, un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros, no había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había dolores de hueso ni fiebre, no había viruela, no había enflaquecimiento, sanos vivíamos, nuestros cuerpos estaban rectamente erguidos, por ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo dios con sus horrorosos perros cazadores, con sus ojos extrañamente amarillos, bajaron de sus barcos con sus caras blancas. Llegó la traición, la ambición, nada quedó en pie, todo lo arrasaron, quemaron, aplastaron, esclavizaron a un continente para saquear, nos quitaron nuestras lenguas, cambiaron nuestros dioses, atemorizándonos con horribles castigos, como si pudiera haber castigo mayor que el de haberlos confundido con nuestros propios dioses. Los dejamos entrar a nuestros valles, templos, pero no nos han vencido. Hoy seguimos peleando por nuestra libertad. Eso lo escribe Víctor Heredia en cuanto al movimiento ideológico, ¿no? El Taqui-Oncoy. El Taqui-Oncoy surge en el inicio de 1560, descubierto por los españoles 5 años después en la ciudad de Huamanga. Los sacerdotes indígenas que llevaban a cabo estos rituales del Taqui-Oncoy decían ser mensajeros de dioses andinos y recorrían los poblados instruyendo a la población en el ritual de purificación que los preparaba para la transformación de una sociedad más justa. Fue un movimiento de resistencia religiosa y política contra la presencia de los españoles. Tuvo su origen en la actual provincia de Huamanga, en la región de Ayacucho, pero su influencia alcanzó hasta la capital, Lima, parte de Arequipa, provincias de Cusco y Puno y hasta La Paz en Bolivia. El principal líder de esta resistencia ideológica fue Juan Chocne. Para muchos era un profeta que representaba las mismas huacas andinas. Chocne, cuando recorría el territorio andino, iba acompañado de dos mujeres. La primera era Santa María y la segunda era Santa Magdalena. ¿Qué es lo que decía Chocne, no? Chocne decía la unificación de todas las huacas del Titicaca y del Pachacamac, es decir, pues, ¿no? los dos más grandes santuarios andinos de la sierra y de la costa. Planteaba también la resurrección de la antigua religión del Tahuantinsuyo y las culturas más importantes. La promesa también del regreso de las costumbres andinas, el castigo y la expulsión a los españoles que nos habían quitado todo. Decía Chocne, habían plantado cultivos de gusanos para destruir el corazón de los europeos, así como sus caballos y ganados. En este caso también planteaban ritos purificadores, pues no, como la enfermedad del baile. Los ritos tenían la función de retomar y fortalecer las creencias religiosas y sobre todo pretendían exponer a los invasores. Aquí, obviamente, en estos rituales, en parte de la purificación de estos hombres, ¿no? Realizaban movimientos muy importantes, movimientos extremos como temblar, bailar o delirar, que expulsaban los elementos extraños de su cuerpo, renunciando así a lo extraño, en este caso que había venido de España, ¿ya? Ahora, gran parte de su rito se centraba en cantos y bailes por parte de los poseídos. Se prometía un mundo nuevo, libre de la opresión española para los indios, fieles a las huacas, y por otro lado, la muerte para los españoles y los indígenas desleales a las huacas. Para evitar estas represalias de las huacas, los indígenas debían renunciar al llamamiento de los clérigos españoles y rechazar sobre todo la religión, los alimentos y los vestidos europeos. Los taquiongos imploraban a sus seguidores que se abstuvieran de todo contacto y cooperación con la sociedad europea. Los indígenas no debían de entrar en la iglesia ni tampoco servir a los clérigos. Debían abandonar el pago de los tributos y rechazar todo reclutamiento del trabajo gratuito, ¿no? por parte de los españoles. ¿Qué hicieron los españoles? Obviamente, pues no, Luis de Lubiera, quien fue el primero en descubrir este movimiento, comenzó a reprimir el movimiento dando la voz de advertencia a las autoridades españolas. El visitador Cristóbal de Albornoz fue el principal perseguidor de este movimiento. Entre sus principales informes nos muestra, ¿no? que las medidas que tomó para terminar esta herejía y que duró más de un año, ¿no? Lo que por otro lado refleja la gran resistencia indígena. Muchos de los curacas involucrados en el movimiento debieron rechazar en público sus creencias. Asimismo, las mujeres practicantes o participantes fueron recluidas en conventos.
aquí se va a dar la extirpación de las idolatrías, donde se va a eliminar a todo lo relacionado con los dioses divinos tenían que ser eliminados. Eran llevadas a cabo por los curas, doctrineros y consistían en visitas con apoyo militar que hacían los sacerdotes a los pueblos. Donde antes adoraban a su dios, pues no, que era un Apo, una montaña, un cerro, los españoles colocaban una cruz por encima, ¿no? Una cruz encima para que adoren a la cruz, más no a los apus, a las huacas, ¿ya? Obviamente, pues no buscaban eliminar todo tipo de ancestros, todo tipo de culto hacia la religión, bueno, a las divinidades andinas, ¿ya? A ver, entonces vamos a ver que se va a dar el primer viaje de Pizarro en 1524, luego llega Tahuantinsuyo en 1500, llega, perdón, la capitulación de Toledo, la firma de querer explorar, ¿no? Querer explorar todo lo relacionado al Tahuantinsuyo en 1529, luego llegan al Tahuantinsuyo en 1532. ¿Dónde surge el Taquioncoy? El Taquioncoy obviamente va a surgir en Huamanga, Ayacucho. El líder de este movimiento va a ser Chocne, ¿no? Recordemos de Juan Chocne, que predicaba, pues no, obviamente, liberarnos de toda esta religión, de toda esta política española. Y por último, quienes persiguieron el movimiento del Taquionco, y obviamente lo hicieron los españoles, ¿no? Sobre todo el corregidor español que llegó y empezó con la extirpación de idolatrías, ¿sí? Entonces, ese sería el tema de desarrollar el día de hoy. Nos vemos para desarrollar las preguntas.